Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes para traerle un programa lleno de información sobre el acontecer nacional e internacional, señores. Todo lo ocurrido en esta semana, ¿verdad? Hoy que estamos a 17 de septiembre del año 2020. Tenemos el honor de poder llegar hasta sus hogares y hacer un recuento de lo acontecido en la semana en nuestro país y en el mundo. Así que gracias por estar con nosotros como cada semana. A todos ustedes los que nos ven a través de esta radio televisiva, llámese Sport Vision Canal 35, pero también a través de la página web del Canal 35, www.sportvision TV. Así que señores, los amigos también de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, pues estamos aquí haciendo nuestra parte, compartiendo con ustedes nuestras opiniones, compartiendo algunas inquietudes que ustedes saben que a veces son bastante fuertes sobre temas que nuestra sociedad les afecta. Y es así como queremos por lo menos aportar nuestro granito de arena desde aquí, desde este programa que está dirigido de manera muy especial a la clase trabajadora, está dirigido a la familia dominicana, en síntesis, a todos los dominicanos y dominicanas. Así que señores, pues vamos inmediatamente a hablar un poquito de algunos de los hechos que pues han llamado la atención de la mayoría de los dominicanos. Tenemos el caso de que se conoció precisamente esta semana en San Francisco de Macorís, el caso de Marlene Martínez, la madre de Marlon Martínez, quien fueron quienes el hijo y ella pues contribuyó en esa trama. Asesinaron a la niña Emily Peguero. Este caso que se está conociendo en la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, pues recuerden que Marlene Martínez había sido condenada a 5 años de prisión, algo que también fue apelado por la familia de la joven, y hasta tanto pues la Suprema Corte de Justicia conozca el caso, se supone que debió de mantenerse en prisión a Marlene Martínez, que todavía no tenía los 5 años, apenas tiene 2 años y medio en prisión, y precisamente ahora en el día de ayer pues fue puesta en libertad, señalando los jueces que ella había cumplido con la mitad de la pena y que podía continuar su proceso en libertad. Señores, es una decisión que ha indignado a la familia de Emily Peguero. De verdad que nos dio mucha pena cómo los padres de la niña, especialmente su padre, pues se abrazaba a los abogados porque no le salían las palabras para decirle a la prensa cómo se sentían en el momento, y decían que iban a seguir adelante en su lucha para que se haga justicia en el caso de su hija. Lo que sí es un hecho es que Marlene Martínez está en libertad. Es un crimen horrendo que se cometió con esa joven. Sin embargo, el poder a veces tiene más, digamos, influencia que la propia justicia. Y lo que ha dicho la familia de Emily es que debe de hacerse justicia y que ellos van a seguir hasta donde haya que llegar para lograr esa justicia. Nosotros le damos nuestra solidaridad desde aquí a la familia de Emily Peguero y decirles que toda la sociedad dominicana espera que se haga justicia. Nosotros tampoco vamos a... Miren, ni siquiera como abogados estamos de acuerdo que la libertad para una persona que ha cometido un crimen horrendo se pueda obtener de manera tan fácil. Si no hay forma, nosotros como los abogados, de poder defender eso. Claro está el derecho a defenderse, a tener un abogado, un derecho de todo ser humano, y hay que dárselo. Pero
los que no tenemos nada que ver con ese caso, ni mucho menos, tenemos que decir que es indignante la decisión de esa corte, porque si al menos, por lo menos hubiese cumplido los 5 años en prisión, pero estamos hablando, señores, que apenas con 2 años y medio que está en prisión ya está en libertad. Eso, indudablemente, que es una muestra de lo que significa el poder, el tráfico de influencia en República Dominicana. Señores, cambiando un poco el tema, miren, me llama la atención que ahora que se ha hablado del tema de la declaración de bienes, de patrimonio por parte de los funcionarios públicos, señores, el pasado martes pues se cumplió la fecha en que debían de presentar declaraciones juradas los funcionarios públicos, pero en virtud de que probablemente muchos lo dejaron esto para última hora, pero también hay que decir que el sistema, ¿verdad? El propio sistema del Estado Dominicano que trabaja con esto, en este caso, pues no estaba en condiciones de trabajar y procesar una cantidad X de expedientes en el tiempo que quedaba. Y por esa razón, la Cámara de Cuentas extendió por 13 días más las declaraciones que debe ofrecer pues cada funcionario público, ya sea designado o electo en la República Dominicana. Así que queremos en ese sentido darle ese voto de confianza a todos los funcionarios que no han hecho su declaración para que tengan la oportunidad de hacerlo. Y oigan, yo quiero decirle una cosa, si bien es cierto que llama la atención que muchos funcionarios hayan declarado tan pocos bienes, tal vez porque no tienen ninguno. El caso, por ejemplo, de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, la magistrada, declaró 6 millones de pesos. Eso es lo que cuesta un apartamento de clase media o media baja, ni siquiera de clase alta. Entonces, en ese sentido, nosotros pues creemos que hay que esperar, aceptar como bueno y válido esas declaraciones. O se es más serio o más honesto porque tenga menos o más dinero. Bueno, eso habría que verlo. Yo no creo que eso sea lo que determine la honestidad de una persona. El que tenga más o tenga menos. Mucha gente tiene porque ha hecho dinero trabajando y se ha preocupado por acumular fortuna. No todo el mundo se preocupa por acumular fortuna. Hay personas que dicen, bueno, yo vivo yo lo que necesito es comida, medicina, salud y más nada. Y se pasan la vida ciertamente con ese criterio y probablemente tengan un techo propio, si no es que muchas veces no tienen ni siquiera una casa propia. Entonces, cada quien pues vive como se sienta mejor. No debe de ser una meta del ser humano acumular fortuna, pero tampoco el ser humano está obligado a vivir en la miseria o en la pobreza o de manera porque tampoco esa debe ser una condición de la seriedad, de la honestidad o de sentirse mejor ser humano. Es decir, el ser pobre, por ser pobre no se es mejor ser humano. Entonces cada quien pues lucha por lo que quiere, por lo que desea. Yo en particular vivo en una sociedad capitalista y yo le digo a ustedes, aquí en este país, en mi país y en la mayoría de los países del mundo, el que no tiene con qué comprar comida no compra comida. El que no tiene con qué comprar para un colegio de sus hijos no paga colegio. El que no tiene con qué comprar la medicina se muere. Entonces tú no puedes vender la idea de que el que tiene menos es más serio o es mejor. Porque el que no tiene nada aquí no va para ningún lado, ni siquiera en lo que tiene que ver con la existencia misma como ser humano. Entonces yo no voy jamás a decir que porque ese funcionario declaró que tiene 3 millones, 5 millones, es más serio que el otro. No. Ni podrá ser mejor que el otro. No. No va a ser peor, pero tampoco mejor. Eso va a depender de su capacidad de trabajo, de su seriedad y de su honestidad. Cuando usted salga de las funciones que usted tiene, bueno, se supone que usted puede mostrar alguna mejoría, pero tampoco puede mostrar una mejoría del cielo a la tierra, como ha ocurrido en muchos casos con los funcionarios que salen de los gobiernos. Ahora,
¿Por qué llamar la atención y cuestionar a gente que nunca ha sido funcionario público, que están declarando ahora tales o cuales fortunas? No hay por qué cuestionarlo. Porque si ahora por primera vez van a las funciones públicas y están declarando que tienen 200 millones de pesos, bueno, pues han trabajado para tenerlo. Entonces no debe de llamar la atención eso. Y yo he visto muchos medios y muchos programas que se han enfocado en cuestionar esas fortunas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, podemos seguir hablando de este tema al regreso de la pausa. Vamos a hacer una breve pausa, señor director, y regresamos con más de Visión Social Globalizada. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos, pues ya estamos nueva vez de regreso aquí en su espacio Visión Social Globalizada. Señores, decíamos antes de la pausa, y yo quise hacer este análisis porque ciertamente en este momento que se está haciendo declaración jurada, bueno, llama la atención, pero no se puede, como yo decía, mirar con los ojos, ¿verdad?, entrecruzados, una gente porque declare 200 millones, porque ha trabajado para eso. El presidente Luis Abinader hizo una declaración jurada de bienes que todo el mundo sabe que es real, porque un empresario que heredó de su padre y del patrimonio familiar que él maneja grandes empresas en este país. Entonces, ese hombre llegó con esa fortuna al Estado, puede declararla. El caso de la vicepresidenta, nadie la conoce, nadie sabe, ¿verdad?, sus negocios empresariales que ella tiene, pero ella ha declarado una suma también bastante amplia de recursos. Por ejemplo, el caso de la vicepresidenta Raquel Peña ha declarado 279.8 millones de dólares, casi de pesos, casi 280 millones de pesos. Una fortuna bastante grande
pero todo el mundo sabe que ella viene del sector empresarial, administradora de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente eso es lo que se está declarando, lo que esas personas entienden que tienen como fortuna, y no es para que dudemos de ello. Hay otros que nosotros, por ejemplo, nos podemos sorprender, sí, porque decíamos, bueno, pero no le conocimos nunca una vida de empresario. El caso del ministro de Trabajo, que está declarando una fortuna también bastante grande, no sabíamos que tenía tantos bienes, sin embargo, pues, él está siendo lo suficientemente transparente para que después no digan, pero mira, pasó por el Ministerio de Trabajo y salió con tanto. No, él está declarando de manera transparente su fortuna, que también hay que señalar que ese señor, el ministro de Trabajo, Luis Manuel Decán, es hijo del fenecido político y líder político, ¿verdad?, de este país, Atuey Decán. Atuey Decán, que también era un hombre que tenía su fortuna, tenía una buena fortuna. Entonces, yo creo que tiene razones para poseer una herencia, un patrimonio familiar que le permita pues vivir como viven y tener digamos esas riquezas acumuladas que tienen. Señores, eso es por ese lado de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Vamos a cambiar un poquito, nos vamos a salir ahora del tema de los funcionarios para irnos a la oposición, en este caso al PLD, que es, se podría decir, la oposición natural, por naturaleza, del gobierno del presidente Luis Abinader. Aquí no hay más oposición, hay que decir esto. Aquí el resto de los partidos minoritarios y medianos que existían, partidos reformistas, ahora la Fuerza del Pueblo que se formó, entre otros, Guillermo Moreno, hay que señalar que todos están con Luis Abinader, que fueron de la gran alianza que hizo el PRM. Aquí todos los partidos políticos de mayor presencia se aglutinaron alrededor del PRM. Entonces la oposición la es el PLD en República Dominicana. Entonces vamos a estar viendo muchas situaciones, acusaciones, declaraciones, ¿verdad?, dime y te diré, como dicen, de parte del gobierno y de parte del PLD. Ahora, como nosotros dijimos en nuestro pasado programa, en la pasada semana, cuando escuchábamos, ¿verdad?, el comentario de uno de los dirigentes de ese partido, el caso de Baret, Carlos Amarante Baret, que pretendía acusar al PRM de la desgracia que está viviendo el PLD, y que yo decía que era digamos una especie de desacierto, pretender acusar al PRM de lo que ellos provocaron, y si no es así, que yo tenía razón lo que estaba diciendo, entonces me la está dando, esa razón me la está dando el presidente Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, cuando en una reunión con su comité político, con su equipo de su PLD, pues Danilo dice que el pasado proceso electoral ha sido el proceso electoral más caro de la historia de la República Dominicana, del país, y que fue así, y que el gobierno tuvo que buscar tanto dinero y el PLD tanto dinero, porque los funcionarios del PLD se quedaron sentados y los dirigentes del PLD se quedaron en su casa sentados, y que no se movían para ningún lado si no había la logística. Ustedes saben lo que es la logística. Que daba pena, decía Danilo Medina en esa reunión, que daba pena
que dentro del gobierno había familias completas que recibían cheques. Oye, eso son declaraciones muy serias. Sí, el despotismo estaba a la orden del día en los gobiernos del PLD, en los gobiernos de Danilo Medina. Todo se quedó en las manos de 2 o 3. Él dice que habían familias completas que recibían cheques. Y hay que señalar que muchos de ellos sin hacer nada, eran botellas. Y que había que rogarles para que hicieran su trabajo partidario, olvidándose de los vecinos, de los simpatizantes de esa organización, a los cuales esos dirigentes y funcionarios del PLD le dieron la espalda. Esas palabras no son las palabras de Ignacio Hernández, comentarista de este programa, ¿no? Son las palabras del expresidente y líder de ese partido, Danilo Medina, señores. Que de una reunión que hubo, pues, como todo se sabe, se grabó un audio y ese audio se dio a conocer a la opinión pública. Entonces, señores, si esa es la mea culpa y la crítica que está haciendo el propio Danilo, pretender ahora venir a acusar al PRM o a cualquier otro partido o a cualquier otro sector de la desgracia que está viviendo el PLD es una desfachatez y una cobardía también. Lo digo yo, una cobardía, porque si usted no tuvo pantalones para usted defender su organización cuando usted pudo, pues ahora no llore. No llore, porque no le queda bien, no le luce. Entonces, esa es la realidad del PLD, al cual le va a ser muy difícil recomponerse. Y hay que decir que si ese PLD vuelve a conquistar el corazón del pueblo, será con algunos 2 o 3 líderes políticos de ese partido que no están quemados. Líderes de ese partido que gozan de la simpatía del pueblo. Gente humilde, que a pesar del puesto que tuvieron en el gobierno, nunca se les fuese puesto a la cabeza. Esa es la esperanza de ese partido. Porque yo se lo digo a ustedes, yo tenía muchos amigos, conocidos dentro de ese partido que por la larga data que tenían en el gobierno, y uno como activista, además líder sindical, popular, social, tenía que muchas veces tocar sus puertas y uno sentía cómo le golpeaban, le tiraban esas puertas en las narices. La mayoría de esos funcionarios, bajo escasas excepciones de funcionarios amigos, que no importa en el puesto que tuvieran, siempre eran afables. Yo puedo señalar y sacarle su comida aparte dentro de esos funcionarios del PLD al doctor Francisco Domínguez Brito. Se lo digo honestamente, es un amigo el cual por lo menos sabemos que tiene un futuro político en ese partido, porque es un hombre, como dije, un hombre humilde, pero también un hombre que nunca se le fueron los humos a la cabeza. Entonces, los demás, señores, lo podemos contar con los dedos de una mano, y sobran dedos. Usted no encontraba un funcionario del PLD para la más mínima situación que usted tuviera. Tú sabes tú sabes el esfuerzo, los sacrificios que hacían muchos dirigentes comunitarios, como en nuestro caso. Yo le digo, le reitero, nosotros tenemos una vinculación con el pueblo y representamos comunidades, presidente de junta de vecinos, en mi caso personal, dirigente sindical, abogado, defensor de los trabajadores. Todos los días, si hay que estar en la calle reclamando, ahí estamos nosotros. Pero nosotros vamos a reclamarle ¿a quién? A un gobierno, a funcionarios que tengan oídos para oír, no a funcionarios sordos. Y eso es lo que había en el PLD. Un grupo de funcionarios sordos al extremo que ese ministro de Obras Públicas, ¿verdad?,
que sustituyó a González Castillo, primero González Castillo, que no había quien llegara donde él, y después el que lo sustituyó, ese era peor todavía, el señor Pepín. Señores, yo puedo poner el ejemplo de la cantidad de cartas que le enviaron las juntas de vecinos, más de 10 juntas de vecinos del kilómetro 14, de la autopista Duarte, La Ciénega, y todo lo que es Hato Nuevo y Mano Guayabo. Señores, todas esas comunidades de por ahí, más de 20 años tratando de que le arreglaran la calle, una calle que la han utilizado los camiones y vehículos pesados para transportarse e irse al puerto de Jaina, por ahí sin pagar peaje. Y desbarataron las calles, por ahí no se puede circular. Y fueron 8 años de gobierno de Danilo Medina y no pudieron hacer esa calle, a pesar de los reclamos y los ruegos de la comunidad para que le hicieran esa calle. Entonces, ¿ustedes ven por qué yo estoy diciendo que lo que ocurrió con el PLD se lo compró el PLD? Porque entonces cuando la gente ve que hay un expediente de 11.500 millones de pesos del anterior ministro, de Gonzalo Castillo y expresidente, supuestamente por la compra de asfalto. ¿Cuál asfalto? Porque si no había con qué entalviar esa callecita del kilómetro 14 de La Ciénega, del kilómetro 14, la autopista Duarte, yo me pregunto en qué gastaron 11.500 millones de pesos. Porque por ahí no tiraron un grano, una gota de petróleo. Entonces, señores, por eso la gente se siente indignada y hoy, qué bueno que sea el propio presidente de la República, Danilo Medina, el que se dé cuenta que la destrucción del PLD y la salida del gobierno del PLD no solamente era una muerte anunciada, sino también que fue algo comprado, algo que el propio PLD pues sencillamente compró con su actuación, con su conducta, con la actitud indiferente de sus funcionarios. Entonces ya la gente, gracias a Dios, tendrá la oportunidad de que sea otro gobierno y que este otro gobierno, los funcionarios sean y actúen de manera diferente. Porque si actúa igual que el PLD, le va a pasar lo mismo que al PLD. Le va a pasar lo mismo que al PLD. Entonces, vamos a continuar hablando, ¿verdad?, de estos temas, porque ahí también hay que decir que Luis Abinader, el presidente, pues hizo una rendición de cuentas. Y queremos ver un poquito también la situación actual del país en cuanto a lo que es la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online.
Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con su espacio Visión Social Globalizada. Como saben, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes. Así que vamos a seguir hablando de este tema, señor, que parece tan interesante, pero ese equilibrio ahora que se está dando entre el antes y el después, el anterior gobierno, ahora viendo, ¿verdad?, el mea culpa de los PLDistas, y por otro lado viendo también las expectativas que existen en nuestro país sobre el futuro, que a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar del COVID, a pesar de la crisis económica que ha provocado el COVID, pues este país sigue con optimista, esperanzado en este gobierno, en esta gestión de gobierno. Y para terminar con el tema del PLD, porque no podemos dejarlo a medias, señores, todavía el PLD deja de qué hablar, porque apenas, como yo le dije a ustedes, está el PLD empezando. Ahora es que le falta camino por recorrer para ellos poder darse cuenta qué tan mal andaban cuando estaban gobernando. Miren, señores, el diputado Víctor Suárez de Santiago se fue del PLD. Ese otro diputado más que se va del PLD, y dice, recuerden que ese diputado, bueno, no era del grupo por lo menos no declarado, del grupo de Leonel Fernández. Sin embargo, se fue. Que se fuera Félix Bautista era crónica de una momento anunciada. Todo el mundo sabe que Félix Bautista es un hombre de Leonel, y todo el mundo lo sabía. Esos eran los famosos aguacates, entre otros. Pero se han ido otros. Ahora se va Víctor Suárez también, y dice, antes de irse, en su comunicación de por qué se va, que Danilo Medina se había convertido en un dictador. Una acusación bastante fuerte de parte de ese dirigente político, PLDista, ya no más. Y a mí me parece que más que tildar a Danilo Medina de dictador, me parece que lo que ocurrió con el PLD y con Danilo Medina es que los PLDistas no tuvieron el suficiente coraje para decirle en un momento determinado a Danilo: mire, señor presidente o líder del partido, nosotros no aceptamos tal o cual imposición. Nosotros no queremos ese candidato, queremos otro. Si a eso se refiere Víctor cuando habla de dictadura, la imposición de un candidato. Pero también hay que decir que, bueno, no se puede tildar a Danilo Medina de dictador cuando Danilo Medina pues estuvo apoyando todas esas aspiraciones de todos esos candidatos a las diferentes posiciones. Las apoyó y lo dijo. Gastamos toda una cantidad enorme de recursos apoyando en unas elecciones, las elecciones más caras de la historia del país. Bueno, pero bueno, así me parece que se comportan la mayoría de los políticos. En este caso, a veces de manera desagradecida. Y la causa de que el PLD perdiera, yo no creo que fuera exactamente Danilo Medina. Ahora no pueden culpar a Danilo de todo.
Yo prefiero culpar a todos los que no tuvieron el coraje de defender su partido y decirle a Danilo en su momento, mire, usted no puede imponernos a tal o cual presidente. Pero como todos se lo aplaudieron, porque era el presidente y se lo aplaudían, ahora no se pueden quejar y decir que era un dictador. Bueno, señores, ya cambiando un poquito el tema y entrando a la parte más triste de nuestro programa, porque siempre hay una parte que nosotros la vemos con tristeza, y es cuando tenemos que hablar del COVID, ¿no? De la situación del COVID-19, de la pandemia. Hay que decir que a pesar de que ya no hay esas ruedas de prensa diarias que se daban en el anterior gobierno para dar a conocer la situación del COVID en el país, y eso aparentemente, pues, como no hay rueda de prensa, como que pasa desapercibido. Apenas se publican en los periódicos esas estadísticas, o a través de un Twitter del Ministerio de Salud se publican las estadísticas, y como que eso ha puesto en bajo perfil la situación del COVID en República Dominicana. Sin embargo, la realidad es que la situación todavía sigue siendo altamente peligrosa y delicada para nuestro país. Hay que decir que aunque se están registrando menos contagios, o al menos se dan a conocer menos casos de contagio, siguen habiendo muertes en un número diario que es demasiado y que no es lo que quisiéramos ver. Es decir, en un país como el nuestro, que todavía esté muriendo 18, 14, 7, 10, todos los días, cuando usted lo suma en una semana, usted se da cuenta la gran cantidad de personas que han muerto en una semana. Cuando hay países ya que los registros de las muertes no pasan de 1 o 2 diarios. Países incluso grandes, desarrollados, con una cantidad de habitantes enorme. Y las muertes se han reducido al máximo. Entonces, no podemos nosotros estar conformes con que solamente nos estén reportando 11 muertos, 14, 18 muertos todos los días, y que la gente crea que ya el COVID desapareció. Porque por otro lado, ya no se ven las filas para hacerse una prueba de PCR. Ya no se están haciendo filas en ningún lado. Ahora, se están haciendo la prueba, todo el que va tiene acceso a la prueba. Eso también hay que verificarlo. Si no hay una lista de espera, también hay que verificarlo, porque el ministro de Salud dice que ya en 24 a 48 horas una persona tiene su resultado y va, se hace la prueba y tiene el resultado. Si es así, eso es un paso de avance. ¿Por qué? Porque el presidente de la República anunció que se iban a hacer 100,000 pruebas, que iba a haber pruebas aquí para todo el mundo. Entonces, ojalá y que ciertamente pues se llegue a los sitios donde haya que hacer las pruebas para que ataquemos el problema desde la raíz. Estamos hablando que en las últimas 24 horas, pues aquí se presentaron 800 y pico, 815 contagios, me parece nuevo, en un día, para un total de acumulado de 105.521 casos confirmados y 209 personas fallecidas. Ese es el numerito. Ya más de 105.000 casos confirmados y 2.009 muertos en 7 meses que va de pandemia. Ahora hay una realidad. Hay una realidad. ¿Está la gente conforme con las medidas que está tomando el Estado, salud pública? ¿Está la gente conforme con el toque de queda, el tiempo? Yo creo que eso también debemos analizarlo, qué la gente está sintiendo. Porque si bien es cierto que tenemos una situación que hay que imponer, que es la que la gente respete el distanciamiento, respete los horarios para no salir a la calle, evite aglomeraciones, pero hay que ver cómo vamos a controlar esa situación. Porque llega un momento que un punto donde la gente se harta y dice, pero es que no hay
Si se están muriendo y hay contagios y no vemos que la cosa mejora, entonces ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a sacrificar tanto? Porque es un sacrificio lo que está haciendo la ciudadanía para respetar el toque de queda. Vamos a ver de manera un poco resumida nuestra opinión sobre este caso. Y entonces, al regreso de la pausa, ¿verdad? Pues compartir con ustedes estas inquietudes. Señor director, vamos a una pausa y regresamos con más de su programa Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con este su espacio Visión Social Globalizada. Señores, en primer lugar yo quiero agradecer a los amigos del FOPTECON, el Fondo de Trabajadores de la Construcción, que siempre están ahí con nosotros respaldando este esfuerzo. También, señores, agradecer a la CIPEN, Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana. Señores, decíamos ahorita, ¿está la gente conforme con las medidas que está tomando el gobierno? ¿Está la gente conforme con el toque de queda? ¿Entiende la gente que realmente se está haciendo todo lo que se debe de hacer para que ya definitivamente podamos sobrepasar esa curva de contagios del COVID? Que podamos decir en República Dominicana tenemos el COVID controlado. Porque lo que hemos visto es las declaraciones del ministro de Salud, ¿verdad? El principal funcionario de salud en República Dominicana, decir que el COVID está controlado, que no tenemos de qué preocuparnos, que en 2 meses aquí no va a haber COVID. Señores, ojalá y que esas palabras no le queden muy grandes al señor ministro de Salud, porque la gente no le gusta que se burlen de su inteligencia. Y esos reportitos que nos están dando así por debajo de la mesa de 15, 20 muertos diarios, ¿verdad? De 800, 700 contagios diarios. No es para decir que estamos en un país donde el COVID está controlado.
yo no creo eso. Yo creo que ha habido un exceso de confianza, de optimismo de parte de las autoridades de salud respecto al tema del COVID. Miren, lo que hay es que si ya está tan controlado, mucha gente entiende que para qué el toque de queda. Usted sabe la presión que hay cuando dan las 5 de la tarde, porque aquí todas las empresas están laborando hasta las 5 de la tarde. La presión, la gente corriendo, porque antes de las 7 tiene que estar en su casa. Estoy hablando de gente que vive incluso a 2 horas de su casa, porque tiene que tomar transporte público. Y aún en carro privado, el que sale a las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, del centro de la ciudad, camino a la autopista Duarte, a los kilómetros 13, 14 de la autopista Duarte, va a llegar a las 7, porque es 1 hora y media de camino que usted va a agarrar de tapones nada más. Lo mismo pasa el que va del otro lado de la ciudad, de aquí del centro, va para Santo Domingo Este, ¿verdad? Va para aquel lado del río y tiene que agarrar los tapones que se dan para cruzar la ciudad. Entonces, el toque de queda indudablemente que constituye una presión para la mayoría de los dominicanos. ¿Por qué hemos estado de acuerdo con el toque de queda? Porque claramente, obviamente, hemos visto que el toque de queda es lo que ha podido controlar un poco esta pandemia. Es lo que ha podido. Pero, cuando nosotros nos quedamos en las casas, lo que respetamos el toque de queda, y vemos, especialmente los sábados y los domingos, un paquete de irresponsables en los barrios, haciendo de todo, haciendo fiestas, bebiendo y oyendo música y bailando, y no aparece un solo policía por ahí. Entonces uno se pregunta, ¿para qué toque de queda? Si los contagios no van a disminuir mientras la gente se esté comportando de esa manera. Y mientras las autoridades simplemente estén dándole consejo a la gente, llamándolo a la atención. Cuando lo que deberían hacer es actuar, porque ya la gente está cansada. Son 7 meses de pandemia, señores, del gobierno. Entonces la gente quisiera ya que el gobierno actúe contra los irresponsables, que no quieren quedarse en su casa, que no quieren respetar el distanciamiento social, que no quieren usar la mascarilla. Queremos ver al gobierno actuando con mano dura para ver si ya nosotros como país salimos de esta situación que estamos viviendo de crisis de salud y económica. Definitivamente que la gente ya no quiere más toque de queda. Ya la gente está harta del toque de queda, porque está viendo que solamente está recibiendo la presión de un grupito, los que tienen que salir a trabajar dentro del marco de esa covidianidad y también de la formalidad de un empleo, de la formalidad de tener que cumplir con un empleo. La presión que tiene esa gente para volver a su casa antes del toque de queda es demasiado grande. Demasiado grande. Para que 2 o 3 charlatanes sin vergüenza estén bebiendo romo en los barrios los fines de semana. Entonces, que sopese el gobierno esa situación, porque de verdad es que no quisiéramos más contagios, pero creo que hay que cambiar la estrategia. A mí me parece que hay que cambiar la estrategia de cómo vamos a controlar el movimiento de personas en las calles. Eso se lo dejamos a los expertos, a la comisión, ¿verdad?, que maneja el tema del COVID, y a los distintos ministerios que tienen que ver con la salud en República Dominicana, y el gabinete social, que también tiene que ver con salud. Señores, bueno, yo decía que Abinader había pasado revista, estaba pasando revista a su primer mes de gobierno, y hasta ahora él pudo mostrar realmente un averaje bastante importante sobre todas las medidas que ha tomado. Abinader en estos 30 días pues le dio a conocer todas las medidas en resumen que ha tomado al pueblo, y la gente está conforme con esas medidas, todas las medidas que se han tomado en materia administrativa del nuevo gobierno, y en materia de salud, en materia de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
Esperemos que las cosas sigan marchando mejor, vayan mejorando, porque sé que el gobierno la tiene difícil con el tema de los recursos y es mucho lo que falta por hacer. Si no, díganme ustedes cómo el gobierno le va a hacer frente a ese programa FASE. El programa FASE, donde estamos hablando que el gobierno tiene alrededor, está financiando 1,5 millones de trabajadores que están recibiendo dinero, asistencia del programa FASE. En los casos a veces no son los trabajadores, hay que decir, es el empleador, porque hay muchos que están en fase 1 y otros en fase 2, y el dinero de fase 2 va a la empresa, no al trabajador, ¿verdad? Que eso ha traído muchísimos problemas, pero bueno, todavía se va a mantener hasta el mes de diciembre. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que están recibiendo asistencia del fase 2. Así que ese es de los puntos que van a resultar bastante complicados para el gobierno, de dónde seguir sacando dinero para financiar esos programas. Miren, señores, yo quería hablar un poquito del tema de la justicia, de un tema que se refirió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, también presidente del Consejo Judicial. Pero yo quiero dejar este tema sobre el tema de la virtualidad y los abogados y todo lo demás. Yo voy a dejar este tema para la próxima semana, porque quiero analizar a profundidad lo que ha dicho el presidente de la Suprema y las bondades que él muestra de este sistema virtual que ha implementado la justicia dominicana, el cual no es verdad que tiene tantas bondades y que está resolviendo tantos problemas. Pero yo quiero que hablemos de ese caso, de ese tema, en nuestro próximo programa, y así poder analizar cuál es la situación de la justicia, cuál es la situación de los abogados, qué está pasando, porque no todo es como se mira. No todo lo que brilla es oro, y en el caso de la justicia es más publicidad y más pantalla de lo que realmente se está haciendo en los tribunales de la República Dominicana. Así que vamos a dejar esto hasta aquí por ahora, señores. A darle las gracias a ustedes por la amabilidad de la sintonía, estar con nosotros en este programa de cada semana de los jueves, ¿verdad? Lo pueden ver la repetición del programa los sábados a las 11:30 de la noche hasta las 12:30 de la madrugada. Se transmite nueva vez este espacio. Y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Visión Social Globalizada. Así que, señores, gracias nueva vez y será hasta una próxima entrega de su programa Visión Social Globalizada.